Cuando se habla del capitalismo, siempre se tiene en mente el sistema económico, caracterizado por la división de clases sociales y la consiguiente explotación del proletariado por parte de la burguesía, apoyada en la ideología liberal de los derechos económicos y políticos, así como en Estados Unidos como su máximo exponente contemporáneo e impulsor en Occidente. Sin embargo, de acuerdo con Branko Milanovic en su libro Capitalismo nada más, podemos distinguir dos formas de capitalismo. Una de ellas, el capitalismo meritocrático liberal, que se ajusta a esta noción y al que ya hemos dedicado un video previamente, y el capitalismo político o autoritario, que tiene vínculos con formas comunistas previas, al que nos abocaremos en esta ocasión. El término capitalismo político cuenta con antecedentes desarrollados por el sociólogo alemán Max Weber en su Ética protestante y el espíritu del capitalismo, al que refiere como capitalismo condicionado políticamente y lo define como el uso del poder político para obtener beneficios económicos. A este sistema es al que Milanovic le dedica el tercer capítulo de su libro, explorando en él las características definitorias. Para ello, emplea un enfoque histórico o más bien genealógico de este sistema político y económico. En este punto es importante aclarar a lo que se refiere nuestro autor cuando habla del comunismo, sobre todo cuando se le relaciona con el socialismo o se le pone en el mismo enunciado con el capitalismo. Cuando Milanovic habla de comunismo es porque los países reúnen los siguientes rasgos. Tienen sistemas de partido único, propiedad estatal de los bienes, planificación central, así como represión política. Obviamente, se puede debatir el uso del término, en particular teniendo en cuenta la concepción marxista de los procesos históricos en la que el comunismo constituye la etapa última y superior, y a la cual, siguiendo esta lectura, no se ha arribado. Por lo tanto, cuando se describa y evalúe el comunismo, se debe hacer a partir de los casos históricos, empíricos, y no solo a partir de la teoría. Para ello nos aclara que el empleo del término comunismo a lo largo del libro se adhiere a su uso no marxista. En particular, refiere con ello a una economía dirigida centralmente con la presencia de un partido comunista o socialista. En este sentido, estrictamente, una comunista sería, de acuerdo con él, más apropiadamente aquella que solo puede realizarse por periodos de tiempo limitados o simplemente aquella hipotética basada en la no mercantilización del trabajo propia de la interpretación marxista. En términos generales, de acuerdo con el autor, se puede afirmar que el capitalismo político es, en muchos casos, un producto de revoluciones comunistas gestadas dentro de sociedades que habían sido colonizadas previamente o, al de facto, parecían serlo. En específico, la revolución social y nacional que emprendieron los partidos comunistas permitieron hacer tabula rasa de todas las ideologías y costumbres previas, las cuales eran vistas como retardantes del desarrollo económico, además de crear divisiones artificiales entre la gente, además de librarse de la dominación extranjera. Uno de los temas que ocupan un espacio importante dentro de la exposición de Milanovic es el respectivo a la problemática que enfrentan tanto el socialismo como el liberalismo para explicar los acontecimientos y trayectoria de los hechos acontecidos a lo largo del siglo XX. En concreto nos dice, el problema central del socialismo real consiste en explicar cómo una forma socioeconómica superior como es esta pudo regresar a otra inferior. Esto es, ¿cómo es posible que aquellos países, por ejemplo, los de Europa del Este, en los cuales se hallaban en el socialismo, se pueda presentar una involución hacia el capitalismo representada con la caída del muro de Berlín? Mientras que, por su parte, el problema fundamental al que se enfrenta la visión liberal de la historia es el surgimiento de la Primera Guerra Mundial. Esto partiendo de la idea de que se trata de un acontecimiento que nunca debió haberse presentado en el contexto del auge liberal, tanto en el plano nacional como en el internacional, producto de la revolución industrial y del supuesto auge del comercio. Se trata de una situación en la que existe mucho debate teórico, así como ideológico, entre ambas formas de organización política y económica, por lo que es necesario recurrir a evidencia histórica e empírica. Para ello, Milanovic se propone responder a la pregunta de dónde tuvo éxito el comunismo,
y como respuesta desarrolla el argumento de la transición del feudalismo al capitalismo autóctono en países colonizados o dominados por Occidente como fundamento de la presencia y éxito del comunismo en los países menos desarrollados. Dicho de otra forma, el comunismo tuvo menos éxito en economías industriales desarrolladas y más éxito en las agrícolas pobres. En este sentido, se puede hablar de un fracaso relativo del comunismo en los países más desarrollados y de un éxito relativo del comunismo en los países menos desarrollados. Para explicar esta situación, el autor recoge las que considera son las dos explicaciones más recurrentes, las cuales apuntan a la incapacidad del sistema para innovar y sustituir el capital por el trabajo. En ambos casos, señala, podría considerarse como una incapacidad de crear y administrar los cambios tecnológicos. De lo anterior se deriva una implicación. Cuanto más sofisticada sea la economía, menos exitoso será el modelo de economía socialista. Ahora bien, China es el caso con mayor éxito económico en las últimas décadas, en particular desde que se comenzaron a poner en marcha las reformas en 1978 con Deng Xiaoping, quien puede ser considerado el padre del capitalismo político. Sin embargo, cabe preguntarse hasta qué punto China continúa siendo socialista más allá de la retórica o propaganda. Uno de los temas que más atención ha atraído es el de las diferentes modalidades de las formas de propiedad con diferentes formas de participación estatal. Otro rasgo interesante es el alto grado de centralización en la toma de decisiones, pero también aquellos amplios márgenes de descentralización de la gestión en los asuntos hacia las distintas provincias. ¿Cuáles son los países que pueden ser ubicados dentro de la clasificación de capitalismo político? Según Milanovic serían, además de China, Vietnam, Malasia, Laos, Singapur, Argelia, Tanzania, Angola, Botsuana, Etiopía y Ruanda. Y para ser incluidos, los países deben poseer, en general, los siguientes criterios: un sistema de partido único o de partido único de facto o simplemente uno que gane las elecciones de manera ininterrumpida, haber nacido después del triunfo en la lucha por la independencia nacional, tanto si con anterioridad el país tenía formalmente la condición de colonia o no. Prácticamente todos, salvo el caso de Singapur, alcanzaron la independencia después de una lucha violenta, si no es que la alcanzaron previo a una guerra civil. Además de la transición al capitalismo autóctono fue llevada a cabo por un partido de izquierda. El capitalismo político puede ser resumido a partir de tres características sistémicas y dos contradicciones dentro del mismo. De acuerdo con Branko Milanovic, son las siguientes. Primero, posee una burocracia y por ende una administración muy eficiente, basada en tecnócratas expertos cuya obligación es aumentar el crecimiento económico e implementar políticas que logren ese objetivo. Segundo, la ausencia de un Estado de Derecho, o lo que es lo mismo, la aplicación selectiva de la ley. Y tercero, autonomía del Estado, es decir que, para que el Estado sea determinante, es imprescindible su independencia de cualquier restricción o impedimento legal. Esto no es otra cosa que una toma de decisiones arbitraria, lo que permite que el Estado sea guiado por los intereses nacionales y por lo tanto estar en capacidad de controlar al sector privado. En cuanto a las contradicciones dentro del sistema, el autor señala las siguientes. Primero, el conflicto entre las primeras dos características señaladas anteriormente, es decir, existe una tensión entre la necesidad de una gestión impersonal y profesional de los problemas que es imprescindible para una buena burocracia con la aplicación discrecional de las leyes. Segundo, la contradicción entre la corrupción endémica generada por la ausencia del imperio de la ley y el crecimiento económico, que es la base sobre la cual descansa el sistema. Es decir, en la medida en que se tolere el crecimiento de la corrupción, se impide el crecimiento económico. Por lo demás, de acuerdo con Milanovic, el capitalismo político posee ventajas que lo hacen atractivo para la población que vive bajo este sistema, así como aquellos que quisieran adoptarlo. Permite la autonomía de los dirigentes, tiene la capacidad para acortar los procedimientos burocráticos, acelera el crecimiento económico y solo tolera un grado de corrupción generalizada.
En este sentido, cabe preguntarse cuáles son los factores para que China asuma un papel más activo en el ámbito internacional. De acuerdo con Milanovic serían los siguientes. Primero, China está mucho más integrada en la economía mundial gracias a un comercio amplio y al enorme flujo de las inversiones extranjeras. Segundo, históricamente los países que más éxito han cosechado han tendido a ser emulados por otros. Esto lo sitúa en la posición de tener que desempeñar un papel en el plano global en proporción a su importancia en términos económicos. Tercero, desde el ascenso al poder de Xi Jinping, China parece estar dispuesta a asumir un papel internacional más activo y a vender su éxito y su experiencia al resto del mundo. Y cuarto, en caso de que China optara por un papel más pasivo, sin hacer publicidad de sus propias instituciones, mientras que Occidente continúa introduciendo allí los valores del capitalismo liberal, es más probable que estos valores resulten más atractivos y cuenten con el apoyo de amplios sectores de la población china. En última instancia, la mayor de las condiciones de la exportabilidad del sistema chino reside en su éxito. Para ello, apunta Milanovic, debe atender los dos factores de los que depende la viabilidad del capitalismo político. Uno de ellos es la capacidad de aislar la política de la economía, lo cual resulta difícil debido a la importante actividad que desempeña el Estado en el proceso económico. Por el otro está la capacidad de mantener una columna vertebral centralizada y hasta cierto punto no corrupta que sea capaz de imponer decisiones en interés de la nación. Al recurrir a sus respectivas estrategias de desarrollo preferidas, cada uno de los dos sistemas, dice Milanovic, busca sacar partido a su punto fuerte. La ventaja del capitalismo político es su eficacia gubernamental, es decir, pueden inducir a los actores privados a realizar actividades de alto valor social o colectivo, tangible, por ejemplo, la construcción de infraestructura. Por su parte, la ventaja del capitalismo liberal consiste en una situación en la que el Estado establece el marco institucional dentro del cual los actores privados son los encargados de decidir las cosas que conviene más ser creadas, básicamente a partir de criterios de mercado. Concluye señalando que el primer caso, en el Estado, es un actor activo y directo, mientras que en el segundo es un facilitador y pasivo. Muchas gracias, soy Iván Lascano y espero que este material haya sido de su interés y utilidad.